El abogado tocó mi puerta un martes por la mañana, exactamente a las 9:32. Lo sé porque miré el reloj de pared que Fernando me regaló en nuestro 20º aniversario, ese que siempre se adelanta 3 minutos pero que nunca he tenido corazón de arreglar. Yo estaba remendando un suéter que había remendado tantas veces que ya no recordaba su color original. Gris, creo. O tal vez azul claro. Quizás verde menta. Los colores se desvanecen cuando los lavas con lágrimas durante 3 años, cuando los usas como escudo contra el frío de la soledad, cuando se convierten en lo único que te abraza por las noches. Abrí la puerta despacio, con esa cautela que desarrollas cuando ya no esperas buenas noticias. Un hombre de traje oscuro me observaba desde el otro lado del umbral. Traje oscuro, casi negro, corbata roja del color de las amapolas que Fernando plantaba cada primavera, maletín de cuero italiano que olía a dinero y problemas, a oficinas con aire acondicionado y decisiones que cambian vidas. Me miró con esa expresión particular que los jóvenes ponen cuando ven a una anciana, esa mezcla de mitad lástima, mitad incomodidad, como si la vejez fuera contagiosa, como si pudieran contraer mis arrugas con solo mirarme demasiado tiempo. «¿Señora Estela Herrera?», preguntó. Su voz era profesional, entrenada, del tipo que anuncia malas noticias con la misma entonación que usaría para pedir café. «Sí», respondí, secándome las manos en el delantal que uso desde hace 15 años, el que tiene una mancha de salsa de tomate que nunca salió completamente. «Necesito hablar con usted sobre su hijo. Sobre David Alejandro Herrera Campos». Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí cómo se detenía, como si alguien hubiera presionado pausa en mi pecho. 3 años. 3 largos y devastadores años desde que enterré a mi único hijo. 3 años desde que gasté mis últimos ahorros en un ataúd de caoba que nunca debía haber comprado, en flores blancas que se marchitaron en 2 días, en un funeral al que asistieron 20 personas que nunca volvieron a llamarme. «Mi hijo está muerto», dije, y mi voz sonó hueca, como si viniera de muy lejos. Murió hace 3 años. Un accidente automovilístico en la carretera interestatal. Lo identificaron por sus huellas digitales. Empecé a cerrar la puerta, despacio, porque incluso en mi dolor sabía que cerrarla de golpe sería grosero. Él puso el pie en el umbral. No con violencia. No con agresión. Solo con la firmeza tranquila y segura de alguien que sabe que lo que va a decir cambiará todo, absolutamente todo. «Señora Herrera», dijo en voz baja, casi un susurro, inclinándose ligeramente hacia mí. «Su hijo no está muerto. David está vivo. Está viviendo en las Bahamas bajo el nombre de Michael Davidson. Y es dueño de una fortuna estimada en $8 millones. No grité. No lloré. No me desmayé como hacen las mujeres en las telenovelas que veía con mi madre los domingos por la tarde. Solo me quedé ahí, paralizada, sosteniendo el suéter remendado en mis manos temblorosas, sintiendo como el mundo conocido, ese mundo donde mi hijo estaba muerto y yo era su madre doliente, se desmoronaba como papel mojado bajo la lluvia. «Pase», dije finalmente. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos o minutos. Nos sentamos en mi pequeña sala, esa sala que conozco de memoria. La misma donde recibí el pésame de gente que no volvió a llamarme, que prometió estar ahí y desapareció como humo. La misma donde Vanessa, mi nuera de ojos verdes y sonrisa perfecta, me dijo que se mudaría a otra ciudad porque no podía seguir viviendo con los recuerdos, como si los recuerdos fueran negociables, como si pudiera empacarlos en cajas y dejarlos atrás. La misma donde mis nietos, Sofía y Mateo, me abrazaron por última vez antes de desaparecer de mi vida como si yo también hubiera muerto, como si el dolor fuera hereditario. El abogado se llama Ernesto Domínguez. Me entregó su tarjeta, letras doradas en fondo negro. Trabaja para Continental Insurance, una compañía de seguros con sede en Nueva York. Abrió su maletín con movimientos precisos, casi rituales, y sacó una carpeta gruesa, de esas que pesan porque contienen verdades. Dentro, fotografías. Muchas fotografías. David. Mi hijo. Mi David. Vivo. Bronceado. Con barba espesa y canosa que nunca le había visto. Con lentes oscuros de diseñador. Con una sonrisa relajada que yo no reconocía, esa sonrisa de alguien que no carga culpas. Hace 3 años, explicó el señor Domínguez, y su voz adquirió ese tono que usan los abogados cuando recitan hechos que suenan a ficción, David Herrera orquestó su propia muerte. Falsificó documentos médicos, sobornó a un empleado corrupto del hospital,
usó el cuerpo de un indigente no identificado que había muerto esa misma semana. Pagó a un técnico forense para que acelerara la cremación. Todo meticulosamente planeado, todo perfectamente ejecutado, todo para cobrar un seguro de vida de $500,000. $500,000. El seguro que yo pagué religiosamente durante 15 años. Cada mes, sin falta, sin excepción. $120 que salían de mi salario de cajera en el supermercado. David decía que era, por si algo me pasaba, que era su manera de cuidarme, de asegurarse de que yo estaría bien. Yo creía que me estaba protegiendo. Resulta que solo estaba planeando, calculando, esperando el momento perfecto para desaparecer. ¿Y por qué viene ahora?, pregunté. Mi voz sonaba extrañamente tranquila. Demasiado tranquila. Como si estuviera preguntando la hora o el clima, como si me estuvieran contando la trama de una película y no la traición más grande de mi vida. Porque su nuera lo descubrió, dijo Domínguez, sacando más documentos de su maletín, organizándolos sobre mi mesa como si fueran cartas de un juego macabro. Vanessa es más lista de lo que David pensaba. Ella siempre fue observadora, meticulosa. Durante los 3 años después de la supuesta muerte de David, ella siguió su vida, pero algo no le cerraba. Había inconsistencias en la historia del accidente. Detalles que no encajaban. Preguntas sin responder que la mantenían despierta por las noches. Se detuvo, tomó un sorbo de agua, continuó. Un día, mientras limpiaba el ático de la casa que compartieron, encontró una caja escondida debajo de las tablas del piso. Dentro había documentos que David pensó que había destruido, pasaportes falsos, papeles de transferencias bancarias, contratos con nombres que ella no reconocía. Cuentas en bancos de las Islas Caimán, de Suiza, de Luxemburgo. Registros de inversiones en criptomonedas, en bienes raíces, en negocios fantasma. Domínguez extendió las copias frente a mí. Vanessa no es tonta. Contrató al mejor investigador privado que pudo pagar. Le tomó 6 meses, pero lo encontró. David estaba viviendo en una mansión en Nassau, en las Bahamas, bajo el nombre de Michael Davidson. Había invertido el dinero del seguro en Bitcoin cuando costaba casi nada, luego lo diversificó. Se volvió millonario, multimillonario incluso. Tiene una nueva esposa allá, una mujer llamada Carolina, 20 años menor que él. Nunca se divorció legalmente de Vanessa, así que técnicamente es bígamo. Sentí náuseas. No por el dinero, sino por la premeditación. Por lo calculado que había sido todo. Vanessa está demandándolo por fraude matrimonial, por bigamia, por abandono de menores. Quiere la custodia completa de los niños y compensación por todos estos años de sufrimiento. El caso se hizo público hace 2 semanas. Salió en los periódicos nacionales, en las noticias de televisión. El hombre que fingió su muerte y se volvió millonario. Un escándalo perfecto para los medios. Nosotros, Continental Insurance, queremos recuperar el $500,000 más intereses y penalizaciones. Y usted, señora Herrera, tiene derecho a demandarlo también. De hecho, después de ver su cuaderno, creo que tiene el mejor caso de todos. El más sólido. El más antiguo. El más documentado. Me levanté. Necesitaba moverme, hacer algo con mis manos, con mi cuerpo que de repente se sentía ajeno. Fui a la cocina, esa cocina pequeña donde había preparado miles de comidas para David, donde le hacía su desayuno favorito cada domingo, panqueques con miel y fresas. Serví 2 vasos de agua del filtro. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Después de 3 años de temblar cada vez que veía una foto de David, de sollozar descontroladamente en el supermercado cuando alguien compraba cereal de chocolate que era su favorito, de despertar a las 3 de la madrugada gritando su nombre, mis manos estaban completamente firmes. Volví a la sala. Le di un vaso al abogado. Él bebió sin dejar de observarme, probablemente esperando un colapso, lágrimas, histeria. Le daría algo mejor. Hay algo que necesita ver, dije con una calma que no sabía que poseía. Algo que he estado guardando durante mucho tiempo. Fui a mi habitación, esa habitación donde duermo sola desde que Fernando murió hace 18 años. Abrí el cajón de mi mesita de noche, el de arriba. Dentro, cuidadosamente organizado debajo de las pastillas para la presión arterial y el rosario de perlas que fue de mi madre, había un cuaderno. Forrado en tela azul desgastada.
comprado en la papelería de la esquina en 1988, cuando David tenía 12 años y me pidió dinero prestado por primera vez para comprar un regalo para un amigo del colegio. Nunca se lo devolvió. Y yo empecé a escribir. Volví a la sala y puse el cuaderno sobre la mesa de centro con un golpe suave que resonó como un veredicto. El señor Domínguez lo miró con curiosidad profesional, con esa expresión que tienen los abogados cuando saben que han encontrado oro. Ábralo, dije, sentándome frente a él. Lo abrió con cuidado, como si fuera un texto sagrado. Página tras página. 35 años de registros meticulosos. Cada préstamo. Cada emergencia. Cada promesa rota. Cada mentira documentada con fecha, hora y cantidad exacta. 1988, marzo de 2015. 30 pesos dólares. Para regalo de cumpleaños para su amigo Roberto. Prometió devolverlo cuando recibiera su mesada. No devuelto. 1992, junio 3. 500 pesos dólares. Para reparar su carro que supuestamente se averió. Luego descubrí que el carro estaba bien, lo usó para una salida con amigos a la playa. No devuelto. 1997, noviembre 20. 3,000 pesos dólares. Para saldar deudas de juego. Llegó a casa con el labio partido y un ojo morado. Dijo que lo matarían si no pagaba. Prometió devolverlo en 6 meses y nunca volver a apostar. Siguió apostando. No devuelto. 2003, abril 8. 12,000 pesos dólares. Para pagar su universidad. Dijo que estudiaría ingeniería, que me devolvería todo cuando se graduara. Abandonó los estudios al segundo año. No devuelto. 2008, agosto de 2022. 8,500 pesos dólares. Para el enganche de su casa. Vanessa estaba embarazada de Sofía. Dijo que era una inversión en su futuro. Perdió la casa en una ejecución hipotecaria 2 años después. No devuelto. 2011, septiembre 1. 25,000 pesos dólares. Vendí todas las joyas que Fernando me regaló, incluido mi anillo de compromiso, para pagar sus deudas con un prestamista que amenazó con matarlo. Me dijo que lo matarían si no pagaba en 48 horas. Lloró en mis brazos. Juró que cambiaría. No devuelto. El abogado pasaba las páginas lentamente, cada vez más lento, su expresión profesional desmoronándose gradualmente. De profesional pasó a asombrada. De asombrada a indignada. De indignada a algo que parecía ira en nombre de alguien más. ¿Llevó cuenta de todo?, preguntó finalmente, su voz diferente ahora, más humana. ¿De cada centavo durante 35 años? De cada centavo, confirmé. Al principio lo hacía para no volverme loca, para saber que no estaba imaginando cosas. Luego se convirtió en algo más. En un testigo. En prueba de que yo no estaba loca, de que el problema no era mi memoria. Llegamos a la última página. La suma total estaba escrita con marcador rojo que había repasado cada año para que no se borrara. 127,340 pesos dólares. 35 años de sacrificios meticulosamente documentados. De turnos dobles en el supermercado. Decenas de frijoles y tortillas para que él tuviera carne. De zapatos remendados con cartón para que él tuviera tenis nuevos. De frío en invierno porque bajaba la calefacción para ahorrar y darle dinero. Señora Herrera, dijo el abogado despacio, pesando cada palabra, con este cuaderno y los documentos que tengo, podemos construir un caso sólido. No solo por fraude de seguro. Por abuso financiero sistemático. Por explotación de adulto mayor. Por manipulación emocional. Podemos demandarlo y ganar. ¿Cuánto podríamos recuperar?, pregunté. Necesitaba saber el número, ponerle precio a la traición. El seguro de vida completo, 500,000 pesos dólares. Más los 127,340 pesos que le debe, con intereses compuestos que calculamos en otros 57,000 pesos. Más daños y perjuicios por el dolor emocional de creer que estaba muerto, de vivir 3 años en duelo. Fácilmente 400,000 pesos dólares adicionales. Tal vez más. En total, estamos hablando de más de $1,000,000. Me quedé mirando el cuaderno en silencio.
Recordé la noche exacta en que empecé a escribir en él. Era una noche de marzo de 1988. Hacía frío. David tenía 12 años y acababa de mentirme sobre el dinero del regalo. Lo encontré en su cuarto contando billetes, más dinero del que le había dado. Cuando le pregunté, inventó una historia elaborada. Mi esposo, Fernando, ya había muerto hacía 2 años. Yo estaba sola con un niño que, descubrí esa noche con horror creciente, había heredado la mentira como un gen, como el color de ojos o la forma de las manos. Esa noche escribí mi primera entrada. Y debajo, como un mantra, como una promesa a mí misma, si algún día necesito recordar que no estoy loca, este cuaderno será mi testigo. Quiero demandar a mi hijo, dije, y las palabras sonaron extrañas en mi boca. Quiero cada peso que me robó. Y quiero que el mundo sepa lo que hizo. Quiero que Sofía y Mateo sepan que su abuela no era la anciana débil y olvidadiza que su padre les hizo creer. El señor Domínguez asintió lentamente. Necesitaré que firme algunos documentos. El proceso será largo. Tal vez 1 año, tal vez más. Habrá audiencias preliminares, mediaciones obligatorias, el juicio. David contratará abogados caros. Su abogado intentará negociar, intentará pintarlo como una víctima de las circunstancias, alguien desesperado, alguien con problemas mentales. Dirán que estaba deprimido, que tenía deudas con gente peligrosa, que fingir su muerte fue un acto de desesperación para protegerla a usted. Dirán que usted malinterpretó sus intenciones, que los préstamos eran regalos, que usted está resentida. No malinterpreté nada, dije con voz firme. Tengo 35 años de pruebas escritas con mi puño y letra. Tengo recibos. Tengo mensajes. Tengo testigos. Lo sé, dijo Domínguez con una sonrisa pequeña. Por eso vamos a ganar. Firmé los documentos ese mismo día. El señor Domínguez se fue con el cuaderno, hice una copia primero, por supuesto, y luego otra copia de la copia, y una grabación en video de 40 minutos donde narré cada episodio, cada mentira, cada manipulación. Mi voz no se quebró. No lloré. Solo conté la verdad, simple y directa, como quien lee una lista de compras. Las semanas siguientes fueron extrañas, surrealistas. Seguí trabajando en la lavandería donde planchaba ropa ajena por $8 la hora. Seguí viviendo en mi casa pequeña con el techo que goteaba cuando llovía y las ventanas que no cerraban bien. Seguí comprando lo más barato en el supermercado, seguí remendando mi ropa, seguí siendo la misma Estela Herrera pobre de siempre. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Caminaba diferente. Dormía mejor. Había una ligereza en mi pecho que no sentía desde antes de que Fernando muriera. Una tarde de jueves, estaba doblando sábanas blancas que olían a cloro cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Código de área de las Bahamas. Contesté. ¿Mamá? La voz de David. No la había escuchado en 3 años, pero la hubiera reconocido en cualquier parte. Sonaba igual. Como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera hecho creer que estaba muerto. Soy yo, dije, y mi voz sonó neutral, como si estuviera hablando con un extraño. Necesitamos hablar. Por favor. Dame 5 minutos. No tenemos nada de qué hablar, David. Por favor. Déjame explicarte. Mamá, estaba desesperado. Tenía deudas enormes. Gente muy peligrosa me buscaba. Iban a matarme. Tuve que desaparecer. Tuve que fingir mi muerte para protegerte a ti también. No querías que te lastimaran por mi culpa. Me reí. Una risa seca, sin humor, que salió de algún lugar profundo. ¿Protegerme? Me dejaste creer que estabas muerto. Gasté hasta el último centavo en tu funeral. Lloré sobre tu ataúd vacío. Me desperté cada noche durante meses gritando tu nombre. ¿Eso es protegerme? Te devolveré ese dinero. Te devolveré todo. Tengo dinero ahora, mamá. Mucho dinero. Puedo compensarte. No necesito que me devuelvas nada. El juez se encargará de eso. Silencio largo al otro lado de la línea. Luego su voz cambió. Se volvió fría, dura, amenazante. La voz de un extraño. Mamá, si sigues adelante con esto, vas a arruinar mi vida.
Voy a perder todo. Puedo ir a la cárcel. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver a tu único hijo en prisión? David, dije suavemente, con más calma de la que me creía capaz, tú arruinaste mi vida primero. Durante 35 años. Esto es solo justicia. Colgué. Bloqueé el número. Apagué el teléfono. Esa noche dormí mejor que en 3 años. Dormí toda la noche sin pesadillas. El juicio comenzó 6 meses después, en un día gris de otoño donde el cielo parecía reflejar la gravedad de lo que estaba por suceder. La sala del tribunal estaba llena hasta el último asiento. Periodistas con cámaras y grabadoras. Curiosos atraídos por el escándalo. Gente que leía sobre el caso en los periódicos y quería ver con sus propios ojos al hombre que había fingido su muerte. Vanessa estaba ahí, sentada 3 filas detrás de mí, acompañada por sus abogados, 2 mujeres serias con maletines de cuero y expresiones determinadas. David apareció 15 minutos antes de que comenzara la audiencia. Vestía un traje caro de diseñador italiano, probablemente Armani o Versace, gris oscuro con rayas sutiles. Corbata de seda azul marino. Gemelos de oro. El cabello perfectamente peinado hacia atrás por un estilista profesional, sin un solo pelo fuera de lugar. Zapatos de cuero inglés pulidos hasta brillar como espejos. Lucía como un millonario exitoso, como alguien importante, como todo lo que siempre quiso ser. Y llevaba esa sonrisa. Esa sonrisa encantadora que conocía tan bien. La misma que usaba cuando tenía 5 años y rompía algo. La misma que usaba cuando llegaba tarde y tenía una excusa perfecta. La misma que usaba para conseguir lo que quería, manipular, convencer, seducir. Me miró cuando entré a la sala. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. Vi sorpresa en su mirada. Tal vez esperaba verme destruida, encorvada, derrotada. O tal vez esperaba que yo corriera hacia él, que lo abrazara, que perdonara todo como las madres siempre perdonan en las películas, como la sociedad dice que las madres deben perdonar. No me moví de mi lugar. No bajé la vista. Me senté derecha en mi silla, la espalda recta contra el respaldo de madera dura. Vestía mi mejor vestido, el negro que uso para ocasiones importantes como bodas y funerales. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, digno. Me había puesto los aretes pequeños de perla que Fernando me regaló en nuestra primera cita, los únicos que no vendí cuando David necesitaba dinero. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 60 años, cabello completamente blanco, lentes sobre la nariz, expresión seria que había visto 1000 casos y no se dejaba impresionar fácilmente. El abogado de David era exactamente lo que esperaba. Joven, no más de 35 años, guapo de una manera artificial y perfecta, dientes demasiado blancos que brillaban cuando sonreía, traje que costaba más que mi salario de 3 meses. Se movía con la confianza de alguien que ha ganado muchos casos defendiendo a gente con dinero. Intentó desacreditar mi cuaderno con argumentos técnicos. Son solo anotaciones sin valor legal, su señoría. No hay contratos firmados. No hay documentos oficiales. Eran regalos de una madre a su hijo. Es normal que los padres ayuden económicamente a sus hijos. Eso no constituye deuda. El señor Domínguez se levantó con calma absoluta. Era mayor, más experimentado. Se movía como alguien que ha ganado 1000 batallas. Su señoría, me gustaría presentar evidencia adicional. Puso sobre la mesa del juez un folder grueso. Extractos bancarios. Cada retiro que hice para darle dinero a David. Recibos de casas de empeño. Correos electrónicos donde David prometía devolver el dinero la próxima semana. Mensajes de texto. Grabaciones de llamadas donde él pedía dinero, urgente, para emergencias. El juez revisó todo en silencio durante 20 minutos que parecieron horas. La sala estaba tan quieta que se podía escuchar la respiración de todos. Luego miró directamente a David. Señor Herrera, ¿tiene algo que decir? David se puso de pie lentamente. Lucía nervioso por primera vez. Su señoría, yo amaba a mi madre. Sigo amándola. Cometí errores terribles. Estaba perdido, desesperado, asustado. Pero nunca quise lastimarla. Nunca fue mi intención causarle dolor. Entonces, ¿por qué la dejó creer que estaba muerto durante 3 años?, preguntó el juez con voz neutra.
David abrió la boca. La cerró. No supo qué responder. Su abogado le susurró algo. David negó con la cabeza. El veredicto llegó 3 semanas después. La sala estaba más llena que la primera vez. David fue condenado a devolver los 500,000 pesos del seguro de vida. A pagarme los 127,340 pesos dólares que me debía más 56,660 pesos de intereses, que sumaban 184,000 pesos. Y a pagar 100,000 pesos adicionales por daño emocional intencional. Total, 784,000 pesos dólares. Vanessa ganó su propio juicio en un tribunal familiar. Se quedó con la custodia completa de Sofía y Mateo y la mitad de lo que le quedaba a David después de pagar todas las sentencias. Él perdió casi todo. No sentí alegría cuando escuché el veredicto. No salté de felicidad. No lloré de alivio. Solo sentí un cansancio profundo, del tipo que sientes cuando terminas de subir una montaña muy empinada y por fin puedes sentarte y respirar. El dinero llegó 4 meses después mediante una transferencia bancaria. Era más de lo que había visto en toda mi vida. Me senté en mi cocina con el comprobante impreso en la mano y lloré. No de felicidad exactamente. De alivio. De cierre. De justicia. Vendí la casa 2 semanas después. No podía seguir viviendo en un lugar lleno de fantasmas, de recuerdos que dolían. Compré un apartamento pequeño y luminoso cerca de la playa, a 2 horas de la ciudad. Tiene una ventana grande que da directamente al mar. Por las mañanas, tomo café ahí mientras veo salir el sol. El sol entra directo. Calienta. Por primera vez en décadas, tengo calefacción que funciona. Renuncié a la lavandería. El supervisor no podía creer que me fuera. Pero Estela, has trabajado aquí 20 años. Exactamente, respondí. Ahora trabajo como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de abuso financiero. Les enseño a llevar registros meticulosos. A no tener miedo de los números. A documentar todo. A entender que la dependencia económica es una jaula invisible pero real. Una de las mujeres, una chica joven que me recuerda a mí a su edad, me preguntó hace poco, ¿cómo supo que era el momento de irse? ¿Cuándo supo que tenía que alejarse? Cuando me di cuenta de que amaba más la idea de lo que podría haber sido que la realidad de lo que era, respondí. Ayer fue mi cumpleaños 77. No recibí llamadas de David. No esperaba ninguna. Pero sí recibí una de Vanessa. Fue breve, casi fría, pero era un principio. Los niños preguntan por ti, dijo. Sofía tiene 12 años ahora. Mateo 10. Quieren conocer a su abuela de verdad, no la versión que su padre les contó. Si quieres, ¿podemos visitarte el próximo mes? Me encantaría, respondí, y lo dije en serio. Tal vez no recupere a David. Probablemente nunca lo haga. Tal vez nunca vuelva a tener un hijo. Pero puedo tener nietos. Puedo tener una relación honesta con ellos. Puedo tener una vida que no esté construida sobre mentiras y sacrificios que nadie valora. Esta mañana caminé por la playa descalza, sintiendo la arena húmeda bajo mis pies. El agua estaba fría pero agradable, vigorizante. Me quité los zapatos y dejé que las olas mojaran mis pies, mis tobillos, las orillas de mi vestido. Una gaviota pasó gritando, libre, sin ataduras. El viento olía a sal y a libertad, a posibilidades nuevas, a segundas oportunidades que nunca pensé que tendría. Había una pareja joven caminando cerca, tomados de la mano, riendo. Me recordaron a Fernando y a mí en nuestros primeros años. Antes de que él muriera. Antes de que David se convirtiera en mi única razón de existir. Antes de olvidar que yo también merecía ser feliz. Pensé en el cuaderno azul, ahora guardado en una caja fuerte en mi nuevo apartamento. En 35 años de registros meticulosos, de dolor documentado. En todas esas noches que escribí con lágrimas en los ojos, preguntándome si estaba loca por guardar rencor, por no perdonar y olvidar, como todo el mundo me decía que debía hacer. Como si el perdón fuera obligatorio. Como si olvidar fuera posible. No estaba loca. Estaba preparándome. Estaba construyendo mi caso. Estaba siendo mi propio testigo. Hay algo que necesito que entiendas, tú que estás escuchando esta historia, tú que tal vez te veas reflejado en alguna parte de ella. Si alguien te está usando,
Si alguien te está robando no solo dinero sino dignidad y paz, no estás siendo egoísta por irte. No estás siendo cruel por poner límites. No estás siendo rencoroso por pedir lo que es tuyo por derecho. El amor verdadero no te deja vacía. El amor verdadero no te hace pequeña. El amor verdadero no te obliga a elegir entre tu paz y la comodidad de otra persona. Yo elegí mi paz. Y después de 77 años en este planeta, finalmente entendí algo fundamental: no se trata de cuánto amas. Se trata de cuánto te amas a ti misma. Se trata de entender que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Enterré a un fantasma hace 3 años. Hoy, finalmente, puedo vivir de verdad. Si esta historia tocó algo en ti, si reconociste a alguien en ella, si viste tu propio reflejo en alguna de estas palabras, compártela. No por mí. Por esa persona que todavía cree que es demasiado tarde para ser libre. Por ese alguien que piensa que ya invirtió demasiado tiempo, demasiado amor, demasiada vida como para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir tu paz. Y esa es la verdad más importante que aprendí.